Pero uno, hablando de a poco, hace 2 o 3 meses que estoy tratando de saber qué gastos van a recortar los candidatos a presidente. Porque todos están diciendo que van a recortar el gasto, pero no te dicen en qué. A ver, ¿cuánto vas a pagar la electricidad cuando te saquen los subsidios? ¿Es cierto que todos van a sostener la asignación universal por hijo? Yo ya vi planes de reemplazo. ¿Es cierto que se está mirando el gasto del PAMI y que no quieren sostener el descuento que hay en los remedios? Que es inédito, es cierto. Nunca tuvimos un gasto en medicamentos como el que tienen hoy, que además son el doble de los jubilados que teníamos. Es cierto que se está analizando también el plan de vacunación, que es carísimo, que sale miles de millones de pesos, pero que salva vidas de los chicos. Mirá, yo diría que en la política no somos todos iguales. La política tiene muy mala prensa en Argentina porque cualquier periodista le pega a un político. Lo difícil es meterse con el poder económico. Pero hay políticas y políticas. Hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. Las FJP, el individualismo de las FJP era un símbolo de lo que es una política que deshumaniza. La asignación universal por hijo es un símbolo de una política que humaniza. Ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza, en una comunidad que no se realiza. Eso lo dijo el general Perón, ¿sí? Cuando él empezó a ver que había que vivir en comunidad. Y lo que se armó en los últimos años es una especie de estado de bienestar a la criolla, en donde cubrimos a todos los mayores de 65 años, que todos tienen jubilación, y a todos los pibes, que todos tienen asignación universal por hijo. Y además se hizo una inversión muy fuerte en educación y en salud. Esa es la continuidad que quieren cuidar. Pero hay un problema, y es cierto, en Argentina hay déficit fiscal, ¿sí? Es decir, no nos alcanza el dinero que recaudamos para todo lo que gastamos. Tenemos una placa para que veas cuánta plata es, porque no es poca, porque no es poco el déficit fiscal que tenemos. Si vamos a la primera placa, en 2014 el déficit fue de 109.000 millones de pesos. ¿Es mucho dinero? Sí, es mucho dinero sobre una recaudación de 1 billón. ¿Es el 10% de la recaudación o es el 3% del PBI? Ahora, los economistas de Macri y de Massa dicen que el déficit es mayor. Están hablando de 200.000 millones de pesos y están hablando de que Argentina no tiene que tener déficit fiscal. A ver, ¿qué dice Kicillof? ¿Qué dice Kicillof? Kicillof dice, yo no voy a hacer un ajuste. En este gobierno o en otro. Yo no voy a hacer un ajuste. Argentina tiene ese déficit fiscal porque Argentina no produce la cantidad de energía necesaria para seguir el crecimiento que tuvimos. Por lo tanto, tenemos un déficit energético, pero estatizamos YPF, entonces en algún momento, alrededor de 2019, lo vamos a resolver. Yo creo, dice, y la presidenta piensa lo mismo, que no hay que hacer un ajuste, no hay que quitarle plata a la gente, sino que ese puente hasta el 2019, cuando no tengamos que importar más energía, cuando la energía no salga tan cara que te la tienen que subsidiar, porque si no, no la podrías pagar, ¿sí? Hasta ahí deberíamos cubrirlo con financiamiento. Es cierto que no lo consiguió el financiamiento, porque se encontró con Griesa en el medio, ¿sí? Y no pudo conseguir financiamiento. Kicillof dice, nos hemos desendeudado tanto, es tan bajita la deuda, está en el 30% del PBI, que para pasar esos 5 años deberíamos llegar al 35, 38% del PBI, es muy bajo. En el mundo los países deben el 100% del PBI. Yo no ajustaría a la gente, yo pediría ese dinero prestado por estos 4 años. Ahora, hasta ahora no lo consiguió. En parte se financia con emisión en Argentina y en parte se emite en pesos. ¿Esa es una de las razones de la inflación? Sí, es una de las razones de la inflación. En la vida hay que elegir, ¿sí? Kicillof elige eso. La mayoría de los candidatos que tienen posibilidades de ser presidente dicen no, tenemos que bajar el gasto. Y estamos hablando de bajar 200.000 millones de pesos. En el caso de Scioli, Miguel Bain dice hay que bajar 100.000 millones de pesos. Es un montón de guita, es un montón de guita. Y nunca te dicen en qué lo van a bajar, porque si no, como decía Menem, no los votarías. Pero algo te están insinuando, míralos. Los subsidios han sido y son un instrumento muy importante, dinamizador del mercado interno, para sostener un nivel de actividad muy importante. Seguramente hay que ir viendo la equidad, dejando con la presencia del Estado aquellos sectores que lo necesitan. Y en los otros que necesitan se los sacan. En algunos, esto ya lo ha planteado la presidenta, buscando la equidad e igualdad. Tenemos que estar en la misma mesa. Empresarios, industria y campo, trabajadores y Estado.
que tenemos que fijarnos metas de inversión, metas salariales, metas de ordenamiento del gasto público y metas de política monetaria. Se gasta mucho y no se gasta bien. ¿Por qué se genera esta inflación? En primer lugar se genera la inflación porque hay exceso de gasto público. Si vos pedís al ANSES, si vos pedís al PAMI, si vos usás todos los recursos, hay excedente de gastos. Cuando hay excedente de gastos, hay inflación. La Argentina hoy tiene exceso de recursos. El problema es que los ha empleado y no ha invertido, los ha gastado, ha invertido muy poco y ha gastado mucho y equivocadamente. Así que yo creo que acá hay un problema de saber manejar el gasto público. Piden que baje el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. El objetivo es siempre el mismo. Y esa política viene dictada por los organismos multilaterales de crédito y por la más rancia ortodoxia. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? Dentro del gasto público, que estuvo muy por arriba de la inflación, los subsidios subieron superlativamente. 10 años de gobierno, siempre la tasa a la cual subió el gasto público estuvo por arriba de la inflación. Los candidatos no te van a decir qué van a recortar porque si no, no los vas a votar. Yo he visto borradores, he hablado con economistas. Y hasta ahora, hace un mes que estoy trabajando en esto, he visto hasta ahora gastos que no pensé que se iban a recortar. Gastos en salud, gastos en educación, recortes de subsidios de servicios muy fuertes, mucho más de lo que habían dicho o lo que dicen en las radios, en los canales de televisión. Cambios en la asignación universal por hijo, cambios por otros planes. Sobre todo eso se está trabajando. Se está trabajando sobre un país distinto al que tenemos hoy.